Ya. Oye, y me está pidiendo el aval ahora. Entonces, bueno, ya voy a iniciar. Bueno, profe, buenas tardes. Mi nombre es Carolina Rosas y mi compañero Edison Moreno. Vamos a sustentar hoy los mapas de la actividad 5, que son correspondientes al material de estudio de la unidad 7 y 8 y de los siguientes videos del material de estudio complementario. Entonces, la unidad 7 corresponde al diseño metodológico básico. Normalmente el diseño metodológico básico es una propuesta investigativa que establece elementos técnicos. Dentro de estos elementos técnicos encontramos dos técnicas generales que son la recolección de información y el análisis de esta información. En la recolección de información encontramos que donde, valga la redundancia, vamos a poder encontrar la información para el diseño metodológico que vayamos a plantear nosotros. Entonces acá podemos ver que pusimos unos ejemplos donde dice que puede ser en ficha de observación, en una encuesta o en una entrevista. Igualmente, en la siguiente técnica encontramos un análisis de información que es el correspondiente al estudio del caso ya más específico. Inicialmente simplemente es la recolección de la información y después ya vamos con el análisis, que también puede ser en orden estadístico. Para el diseño metodológico básico debemos determinar una población y dentro de esa población una muestra, que es la que se va a encargar de completar el objeto del estudio de investigación. Esta muestra y esta población pues cumplen un papel fundamental a la hora de nosotros hacer, no sé, cualquier tipo de investigación, sea general o sea para hacer un ensayo, o sea para hacer un trabajo de grado, o sea para hacer una investigación pues natural. Igualmente hay que determinar la población y una muestra. Igualmente, este tipo de estudios puede ser determinístico o probabilístico. Este estudio determinístico es el empírico, y el probabilístico corresponde a los estudios estadísticos. Entonces, por otro lado, encontramos tres variables generales también para el diseño de un metodológico básico, y son los tipos de investigación. Los tipos de investigación que encontrábamos ahí en el material de estudio pueden ser: nosotros debemos definirla en cuantitativa o cualitativa, inductiva o deductiva, y analítica o sintética. Igualmente encontramos unos tipos de estudio que son estos que pues, se relacionan, que son explorativo, descriptivo, explicativo, correlacional y verificativo. Y finalmente, la tabulación de la información después de haber hecho el análisis de la información, la recolección de la información, de haber definido estas otras variables, es donde nosotros vamos a resumir los elementos cuantitativos de la investigación que nosotros sacamos, como los estudios estadísticos, por ejemplo. Así sea un estudio cualitativo, por ejemplo, no sé, el color de pelo de las mujeres. Entonces, de todas maneras, tenemos que tener un objeto de estudio estadístico, y es por esto que normalmente se tabula en clases de gráficas. Entonces las gráficas las podemos encontrar y las podemos tabular fácilmente en una herramienta como por ejemplo Excel. Entonces vamos con el material de estudio de la unidad 8 y sigue mi compañero Edison. Ok, gracias Carolina. Entonces, vamos a continuar con la unidad número 8. La unidad número 8 nos habla sobre los aspectos administrativos de la investigación, y aquí pues básicamente se divide en tres grandes grupos. Uno es el grupo de los normativos, el segundo es el grupo financiero y el tercer el grupo de los institucionales. Entonces, iniciando por el grupo financiero, allí donde vamos a tener relación nosotros o encontrar toda la información acerca del presupuesto del proyecto. Entonces, el presupuesto del proyecto también está dividido en tres partes muy importantes a tener en cuenta. Uno de esos es el cronograma de desembolso, por el cual pues se tiene conocimiento de aspectos financieros como de todo el proceso de la investigación, y finalmente la implementación de resultados, que es la parte final ya como tal de la investigación.
Otro aspecto muy importante es la gráfica de Gantt, en la cual pues nosotros vamos a poder detallar y describir cada una de las actividades y de los recursos para ir haciendo seguimiento como tal pues a la investigación. Este gráfica o este modelo de Gantt también se utiliza, pues digamos que en ámbitos empresariales para hacer seguimiento a los proyectos que se tienen en gestión. Y finalmente, otro aspecto muy importante es la labor investigativa que tiene a cargo, pues obviamente, la implementación y costos. Y allí en costos hay algo muy importante que resaltar, y es que los tipos de costos pueden ser tanto directos como indirectos, y los más importantes a tener en cuenta pues en la investigación, o los que van a tener mayor relevancia, van a ser los costos directos, en los cuales vamos a conocer de allí pues la cuantificación del proyecto, la factibilidad y la viabilidad que tiene como tal la investigación para poder ejecutarla y demás. No quiere decir que los costos indirectos no sean importantes, sino que los costos directos allí cumplen un papel fundamental al momento de la investigación. Otro aspecto, otro grupo muy importante es el grupo de lo normativo. Aquí en el grupo de lo normativo vamos a hablar en primera instancia pues de todas las normas que se deben tener en cuenta allí. Una de esas es pues las normas APA, que actualmente nosotros pues trabajamos con la 7ª edición, y las normas Incontec. Todo eso obviamente pues para poder tener en cuenta y alinear toda la investigación al momento de presentarla y demás. Y como aspecto, condiciones reglamentarias, digamos que en términos de normativo, pues ya se ejecutan directamente las que la universidad haya establecido pues para tal fin. En este caso, la modalidad de opción de grado, entonces se tienen acuerdos de servicio, pues digamos acuerdos que tiene establecido la universidad, como la sustentación, la evaluación y la aprobación como tal finalmente del trabajo. Y también obviamente tener en cuenta todas las resoluciones emitidas por el Consejo de Facultad, que fueron las que estuvimos conociendo y exponiendo a lo largo pues, del semestre también. El grupo final trata de los aspectos administrativos institucionales, y aquí básicamente juegan un papel muy importante tres grandes grupos. El primero, el investigador, que es quien finalmente va a realizar y ejecutar el proyecto. La institución, en este caso pues la Universidad Militar Nueva Granada, quien es la encargada de la aprobación de la propuesta de investigación, a quien se le debe presentar el proyecto como tal, y quien avala la elaboración del mismo. Y algunas consideraciones a tener en cuenta, como las propuestas obviamente por la investigación, y las que va a realizar el tutor, que es asignado por la facultad o por el consejo de facultad, pues, para que brinde apoyo en este caso al estudiante sobre temas del seminario de investigación, la elección del tema, el direccionamiento que va a tener la investigación, y finalmente la entrega de recursos metodológicos. Recordamos pues es un mentor que tenemos derecho nosotros en la universidad para poder llevar a cabo el proyecto de investigación. Entonces, con esto voy a dar paso nuevamente a mi compañera Carolina para que nos exponga el primer video que trata sobre las herramientas para la gestión de la información en en el proceso de la investigación científica. Bueno, listo. Entonces el primer video se llama Herramientas para la gestión de información en el proceso de la investigación científica. Entonces, inicialmente lo que sintetizamos en este mapa fue hacer las cosas como si fuera un ciclo. Entonces, en este ciclo tenemos 4 variables iniciales de donde ya vamos a explicar cada una de ellas. Estas variables son, por ejemplo, para este ciclo del proceso de la investigación científica debemos inicialmente identificar el conocimiento. Entonces, por medio de buscadores o programas que nos permitan a nosotros determinar qué es lo que vamos a investigar. Posteriormente, por estos software o programas, vamos a hacer la creación del conocimiento, que es bajo unos programas o software igualmente
que permiten resumir artículos científicos, cosa tal que para nosotros como investigadores sea un poco más sencilla la situación de la lectura de todo el material de estudio que debemos pues inicialmente tener para realizar la investigación. Posteriormente debemos hacerle una calidad, o sea, debemos saber cuál es la calidad del conocimiento que nosotros necesitamos. Para esto, de acuerdo a la creación del conocimiento y la identificación del conocimiento, debemos revisar, someter, mantener y evaluar lo que nosotros ya tenemos y asimismo hacer como un filtro de todas estas variables que tenemos para la investigación. Finalmente, tenemos la determinación del conocimiento, que es donde nosotros ya vamos a entrar a relacionarnos con, por ejemplo, repositorios que pues corresponden en donde reposa la información, donde nosotros podemos buscar información. Igualmente, OJS, OMP y OCS, que corresponde Open Journal System, que es un software de consulta de material educativo. Open Monograph Press, que es un software de flujo de trabajo editorial donde encontramos pues monografías y ediciones universitarias, e igualmente un Open Conference System en donde pues es un software donde nosotros podemos encontrar administración de conferencias, es decir, pues como los congresos ya sintetizados pues. Entonces el autor igualmente da unas recomendaciones para cumplir precisamente este ciclo de la parte derecha de este mapa. Entonces, de estas recomendaciones, lo que se hizo fue relacionar las recomendaciones con el nombre que él daba ahí como de sugerencia. Entonces, para la consulta de textos completos podemos tener un paywall. Para los editores de textos tenemos Google Docs, Google Drive, igualmente pues eso es como nubes, pero pues de todas maneras sabemos que tenemos Word, que es como lo que más tenemos al alcance. Igualmente en este momento las plataformas de Outlook y de Google e incluso de casi todos los sistemas operativos ya tienen una nube en donde nosotros podemos trabajar en simultáneo con la otra persona, con nuestro compañero, que normalmente eso facilita la pérdida de información, ayuda a que no perdamos nosotros información y el trabajo sea un poco más interactivo y rinda un poco más. Igualmente para las videoconferencias, pues como ya lo sabemos por la pandemia, ya tenemos súper claro que tenemos Zoom, Meet, Blackboard, que era inicialmente que es donde nosotros recibimos pues las clases virtuales en la universidad. Igualmente para la escritura de trabajos y artículos tenemos una herramienta que se llama Sax Noisy, que pues la cita ahí. Igualmente para resumir textos Scholarly, para guardar contraseñas Mega NZ y para guardar archivos grandes tenemos las PAS. Igualmente en las recomendaciones que él da para completar el ciclo de las herramientas pues para la investigación científica completa, tenemos unos gestores de referencia que son de inserción, por ejemplo, como que facilitan el tema de las citas, ahorrando tiempo, igualmente generándole a las personas facilidades de almacenamiento y control de referencias bibliográficas debido a que pues nosotros sabemos que para citar y para mantener normas APA en Conteco, la norma que nosotros nos hayamos decidido o nos exijan para publicar el documento, pues es bastante tedioso. Entonces también tenemos unos gestores de referencia que son los que nos van a ayudar a ahorrar tiempo y a hacernos un poquito más sencillo este proceso de citación y de referencias bibliográficas. Entonces, bueno, profe, nos vemos en el próximo video, que vamos a terminar de sustentarle el resto de los videos del material. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, ingeniero.